Retomamos la clase, chicos, tuve un problema y se cortó. Vamos a retomar con la parte que nos falta de las drogas que se utilizan para el tratamiento del asma y la EPOC. Dijimos que el primer grupo eran los broncodilatadores y este segundo grupo son los antiinflamatorios bronquiales. Dentro de este grupo de antiinflamatorios tenemos a los corticosteroides como la budesonide y la fluticasona. Vamos a remarcarlos como los principales representantes de este grupo que se administran por vía inhalatoria. Prednisona y prednisolona que se utilizan por vía oral, y la metilprednisolona que se utiliza por vía parenteral. Son los antiinflamatorios más potentes y son la base del tratamiento de fondo del asma. Carecen de efecto broncodilatador directo. ¿Cómo actúan? Disminuyen el efecto inflamatorio, disminuyen el broncoespasmo, disminuyen la producción de moco. Es decir, estamos, por un mecanismo diferente de los broncodilatadores, estamos ayudando a que ingrese, a facilitar el flujo de aire en nuestros pacientes asmáticos o con EPOC. La administración sistémica, es decir, parenteral, se reserva para situaciones graves. También se los clasifica a estos corticoides según su tiempo de acción corta tenemos el cortisol, de acción intermedia, prednisolona, metilprednisolona, y de acción prolongada la betametasona y la dexametasona. Como todas las drogas, poseen efectos adversos. ¿Cuáles son los principales efectos adversos que vamos a observar en los pacientes que utilizan estos corticoides? Ronquera, disfonía, tos, candidiasis oral por deposición local del compuesto. La candidiasis oral es una infección causada por un hongo que se llama cándida a nivel de la cavidad bucal. La utilización de cámaras de inhalación y el enjuagar y lavar la boca después de cada inhalación minimiza el riesgo de candidiasis. Seguramente ustedes conocen algún familiar que tenga asma o que tenga broncoespasmo que utilizan lo que se conoce como aerocámara, que son dispositivos que ayudan a dispersar el corticoide y a que se les utilice en menor concentración y de esta manera produzcan menores efectos adversos. Esos dispositivos, esas aerocámaras de inhalación deben ser correctamente lavadas y mantenidas siempre limpias para poder evitar este riesgo de infecciones por estos hongos. El segundo grupo de los corticoides, de los antiinflamatorios bronquiales, el primero eran los corticoides, el segundo son los antagonistas de leucotrienos. Aquí tenemos al principal representante, que es el montelukast. Esta droga específicamente inhibe los receptores de leucotrienos, dando lugar a broncodilatación. Los leucotrienos son potentes constrictores del músculo liso bronquial, son sustancias producidas fisiológicamente por nuestro organismo. Entonces, esta droga, el montelukast, va a competir con estos leucotrienos fisiológicos que tenemos en nuestro organismo y va a inhibir los receptores. De esta manera los leucotrienos no van a poder actuar y en vez de causar broncoconstricción van a causar broncodilatación. Aumentan la producción de moco y el edema en las vías respiratorias. Se usan en el tratamiento del asma por vía oral en 3 situaciones: asociados a terapia estándar en pacientes que no respondan satisfactoriamente, como alternativa a la terapia estándar en caso de intolerancia o contraindicación, y en el tratamiento de asma inducida por el ejercicio. También se utiliza en los pacientes con tratamiento de broncoespasmo, ¿sí? Se usa como tratamiento preventivo. Efectos adversos: cefaleas, alteraciones gastrointestinales y aumento de transaminasas, que son unas enzimas que son producidas por el hígado. Y el tercer grupo son los inhibidores de la liberación de mediadores cromonas. El principal representante es el nedocromilo, que se utiliza por vía inhalatoria. Se utiliza en prevención de asma inducida por un alergeno externo, por el ejercicio, por el frío, por alimentos, ya que impiden la liberación de mediadores de la inflamación por los linfocitos y los basófilos. ¿Cuáles son los principales efectos adversos que producen? Alteración del gusto, cefalea, náuseas y tos. Otro grupo de drogas que se utilizan para tratamiento de afecciones respiratorias, como por ejemplo las distintas alergias desencadenadas por virus,
son los antihistamínicos. Los antihistamínicos son fármacos que antagonizan o bloquean a los receptores a los que se une la histamina para ejercer su acción. Los antihistamínicos H1 son antagonistas competitivos de la histamina en receptores H1, tienen efectos sobre la inflamación y la alergia, y los antihistamínicos H2 son otro tipo de receptores, son antagonistas competitivos de histamina en receptores H2 y tienen efectos sobre la secreción ácida gástrica. En esta oportunidad, como estamos hablando de las afecciones de las vías respiratorias, nos interesan los grupos de drogas antihistamínicos que actúan sobre los receptores H1. Antagonizan la broncoconstricción, producen vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y edema. Deprimen el sistema nervioso con efecto sedante. Se clasifican en antihistamínicos de primera generación, que son los sedantes clásicos. Aquí tenemos una droga muy conocida como la difenidramina, es uno de los antihistamínicos más utilizados. ¿Cuáles son las características de este primer grupo? Atraviesan la barrera hematoencefálica, es decir, que puede pasar ingresar al cerebro, producen más frecuentemente somnolencia, producen efectos anticolinérgicos, son de inicio de acción más rápida y tienen una menor duración del efecto anticolinérgico. Producen sedación al atravesar la barrera hematoencefálica. Los antihistamínicos de segunda generación, o llamados también no sedantes, como por ejemplo la loratadina, la desloratadina, son las principales representantes de este grupo, casi no atraviesan la barrera hematoencefálica, por lo que van a producir menor somnolencia en el paciente. Carecen de efectos anticolinérgicos, su inicio de acción es más tardío, pero tienen una mayor duración del efecto antialérgico. Se absorben bien por la vía oral y sufren importante metabolismo hepático, es decir, que se administran por la vía oral. Se utilizan en casos de rinitis alérgica estacionaria. ¿En qué enfermedades se usan? En casos de urticaria y angioedema, en casos de dermatitis atópica. ¿Cuáles son los principales efectos adversos? El principal efecto adverso que se observa es la sedación, va a depender de si usamos lo de primera generación o de segunda generación, que producen una menor sedación. También producen cefaleas, vértigos, visión doble, nerviosismo, ansiedad, temblor, alucinaciones, delirios, sequedad de la boca, visión borrosa, pueden causar anorexia, vómitos y diarrea. Vamos a hablar un poco de la vía de administración de las drogas que utilizamos tanto para el tratamiento de la EPOC como el asma y los antihistamínicos. Muchos medicamentos utilizados, como vimos, para el tratamiento de EPOC y del asma, es la vía inhalatoria. Es una vía muy eficaz para la administración de medicamentos destinados a conseguir tanto efectos locales como sistémicos. ¿Cuáles son las principales ventajas? La rápida absorción y la posibilidad de evitar el efecto del primer paso, no es una vía invasiva y disminuye los efectos secundarios. ¿Cuáles son las desventajas? Potencial pérdida de eficacia terapéutica de algún fármaco con respecto a otras vías de administración y que son necesarios dispositivos especiales que requieren ciertas habilidades por parte de los pacientes. Es decir, que los pacientes tienen que ser capacitados para poder administrar en forma correcta este tipo de medicamentos a través de los distintos dispositivos. ¿Cuáles son estos dispositivos que utilizamos para la administración de fármacos por la vía oral? Inhaladores en cartucho presurizado o inhalador de dosis media. Es un dispositivo que se compone de una cámara o depósito de una válvula. El principio activo se encuentra en fase líquida en la cámara junto con los otros componentes y se expele en una cantidad predeterminada tras presionar la válvula. La forma en la que se libera el medicamento es en forma de aerosol. Es un dispositivo de pequeño tamaño, fácilmente transportable, tiene una dosificación muy exacta. De esta manera nos aseguramos de que el medicamento está esterilizado adentro de este presurizador. Se puede acoplar a cámaras de inhalación. ¿Cómo podemos saber si nuestro dispositivo está lleno, tiene poco medicamento o se encuentra vacío? Lo podemos averiguar colocándolo adentro de un vaso de agua, ¿sí? Cuando nuestro presurizador tiene muchas dosis del medicamento, se va a ir al fondo del vaso con agua.
Cuando posee menos o la mitad, se queda flotando de la manera que vemos en la imagen, y cuando se encuentra vacío flota en la superficie del vaso con agua. ¿Por qué hacemos eso? Porque nuestros dispositivos, nuestros presurizadores, vienen con una dosis cargada determinada de la cantidad de disparos que podemos hacer, ¿sí? Si no, vamos anotando, registrando las dosis que vamos utilizando, o esta es una de las formas en la que podemos ver cuántas dosis aproximadamente nos quedan. Y por último vamos a ver las drogas o fármacos antitusígenos, que son los grupos de drogas utilizados para aliviar los síntomas como la tos. Perdón. Los principales representantes de este grupo son la codeína y la dihidrocodeína. Se utilizan en casos de tos improductiva e irritativa, actuando a nivel periférico sobre las mucosas o a nivel central, deprimiendo el centro de la tos. El más utilizado y el más eficaz es la codeína, es el antitusígeno más eficaz, actuando sobre receptores opioides en el centro de la tos. Sus principales efectos adversos son la depresión respiratoria, sedación, náuseas, vómitos, somnolencia. Y los fármacos mucolíticos y expectorantes son aquellos fármacos utilizados también para distintos síntomas de las enfermedades respiratorias, como por ejemplo en el caso de que necesitemos ayudar al paciente a eliminar las secreciones formadas dentro de su árbol respiratorio. Se utilizan en casos de bronquitis crónica, de fibrosis quística y de asma. Lo que hacen es, los expectorantes estimulan el mecanismo de eliminación, ya sea porque activa el movimiento ciliar, aumenta el volumen hídrico o estimulan el reflejo de la tos. De esta manera van a ayudar al paciente a expectorar, a eliminar esa mucosidad que se está produciendo en las vías respiratorias. Y los mucolíticos lo que hacen es disminuir la viscosidad, disminuir la consistencia de esas secreciones para ayudarlas a ser eliminadas. ¿Cuáles son los grupos las drogas que pertenecen a este grupo? N-acetilcisteína, y vemos un ejemplo de nombre comercial, fluimucil, y la bromexina y el ambroxol, como por ejemplo vienen en forma de jarabe, el bisolbón. Muy bien, chicos, de esta manera damos por terminada la clase. Ya estamos cerca del parcial, así que les pedimos con la profesora Marturet de que vayan escribiendo sus dudas o consultas a través del aula virtual, utilizando los distintos foros de consulta, o a través de la mensajería privada para que puedan sacarse sus dudas. Aguardamos entonces sus consultas o solicitudes. Hasta luego, chicos.